No es cierto, ya a las 7 de la mañana puntuales. Pues como todos los lunes, Octavio González, vámonos. Con la psicóloga de cabecera. Así es. Violeta Gutiérrez. Vamos a platicar de un tema, un tema medio interesante y muy real, ¿no? La esquizofrenia. Es correcto. Buenos días, Violeta. Muy buenos días a ustedes, Octavio. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Beto. Uh-huh. Es un tema muy interesante. Oye, a pesar de ser día inhábil, sí nos escuchan, ¿eh? Sí, no, y a lo mejor nos escuchan más, exacto, ¿no? El día de hoy. Mande. Le mandamos un saludo a Mario Beltrán. Ahorita lo está dando carrilla ahí que en la gasolinera que ya estamos organizando un desfile y bueno, pues, es que yo me confundí, pensé que hoy era el desfile. No, es mañana. Ajá, sí, es mañana. Hoy es día inhábil por ser. El mero día, el desfile, el 20 de noviembre. Qué curioso, ¿verdad? Fíjate, hoy descansamos, ¿verdad? De manera no obligatoria, legal. Pero mañana, de alguna manera, por lo del desfile y demás, algunos van a pedir otra vez trabajo media mañana. O sea, va a ser una semana muerta para... Más relax. Sí, más relax. Bueno, adelante, Violeta, ese tema interesante. Sí, hay mucho tabú ¿Qué es sobre lo que es la esquizofrenia. ¿Miedo a qué? ¿Es locura o qué? No, mucha gente piensa que es locura. Uh-huh. No es psicosis, ¿no? Es como un tema tabú. Y es un tema que nos da mucho miedo hablar. Ay, una persona con esquizofrenia, ya se nos viene a la mente que esa persona está loca, sí, ¿no? No te le acerques, No. aléjate. Tiene ese es un mito también, y ahorita vamos a hablar de él, de que en la mayoría de las veces pensamos que las personas esquizofrénicas son agresivas, y no. Bueno, entonces, primero voy a explicarles ciertas funciones del cerebro. O nos mata con la mirada, ¿no? No, nada de eso. No, claro que no. Eso es otro asunto. Sí, es otro asunto. Entonces vamos a explicar cómo funciona el cerebro un poquito. Les voy a explicar de una manera que sea práctica para ustedes y que en sus casas puedan entender cómo funciona. Sí. Bueno, hagan de cuenta que el cerebro tiene unas células que se llaman neuronas. Son como todas las células de nuestro cuerpo, pero esas son las únicas que se llaman diferente porque su función pues es muy importante y aparte es diferente. Bueno, hagan de cuenta que cada uno de ustedes es una neurona. El cerebro va creando conexiones. Hagan de cuenta que sus manos son unas partes que se llaman dendritas, ¿no? Entonces vamos a suponer que usted se agarra de la mano con la persona que tiene enseguida y entonces esa es una conexión. Una neurona está creando una conexión con otra neurona y con muchas miles de neuronas. Cada vez que usted aprende algo, por ejemplo, cuando usted lee un libro o tiene una nueva experiencia, su cerebro crea una nueva conexión entre neuronas. Regular. O sea, prácticamente todos los días. Sí, todos los días. ¿Y si el cerebro no se usa? Y tenemos muchas neuronas pasivas. O sea, haga de cuenta que usted no le agarra la mano a nadie. Sí se usa diario. Eso es falso. Es que tenemos miles y millones de neuronas. Entonces hay muchas neuronas que no se han conectado una con otra, ¿ok? Que están nuevas. Entonces hasta ahí, sí, que están nuevas. Tenemos millones de neuronas nuevas que están pasivas. Entonces, bueno, en el cerebro hay estos circuitos, ¿sí? Que se van creando mentalmente. Dentro de esos circuitos hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, este problema viene como resultado de la falla en estos neurotransmisores y se verán afectadas algunas de las funciones que rigen el pensamiento, las emociones y la conducta. El funcionamiento defectuoso se asocia con anomalías estructurales en determinadas áreas del sistema nervioso central. El sistema nervioso central abarca desde el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, la médula, etcétera. Todo eso es parte del sistema nervioso central. Uno de los principales neurotransmisores implicados en esta enfermedad es la dopamina. La dopamina nos sirve mucho en la cuestión motriz, o sea, en el movimiento, pero también nos ayuda a expresar nuestras emociones. Muchos de los fármacos que se utilizan actúan sobre la dopamina. También existen otros neurotransmisores implicados. Hagan de cuenta que los neurotransmisores son todas las sustancias que podemos segregar en nuestro cuerpo. Hay muchas, hay adrenalina, hay serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera.
Y entonces a veces esas sustancias las tenemos en exceso o las tenemos menos en nuestro cuerpo y entonces es cuando generan esos desequilibrios. ¿Por qué aparece la esquizofrenia? Pues la esquizofrenia es el resultado de una interacción de numerosos factores. La teoría en la que se han basado últimamente los científicos es que existiría una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central desde el embarazo. Y esto puede explicar el mal funcionamiento al nacer. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad? Bueno, pues lo primero es predisposición genética. Lo segundo es que es más frecuente en familias donde ya hay antecedentes de pacientes con esta enfermedad. Otros factores pueden actuar como modeladores sobre el curso de la enfermedad y desencadenan una recaída. Bueno, vamos a ver qué es lo que favorece. Son estresantes ambientales. Estos acontecimientos son vitales en el entorno de una persona predispuesta, ya que pueden condicionar el inicio de la enfermedad. Otra cosa sería el incumplimiento de la medicación. Muchas de las recaídas se debe a que existe un abandono en la medicación. Hay mucho tabú, sobre todo, por ejemplo, a veces se tiene mucho miedo de ir al psiquiatra, ¿no? Ya pensamos que porque vamos al psiquiatra ya estamos locos, y no, recuerden que el psiquiatra es un médico especialista en el cerebro. Esa es la única diferencia. Y aparte que el psiquiatra pues da un medicamento controlado, es un medicamento que nuestro cerebro o nuestro cuerpo necesita para tener un buen funcionamiento, ¿sí? Pero eso no significa que estemos locos, simplemente que a veces esa situación tiene una base biológica. Okay. Y necesitamos de esa sustancia que nos ayude a regular eso que el cuerpo necesita. Otra cosa es el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el cannabis, los derivados de las anfetaminas, la cocaína, entre otros. Esto pues favorece un estado negativo en la persona. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Esta enfermedad se localiza en el sistema nervioso central y se puede manifestar a través de cambios de comportamiento que pueden parecer no correctos y poco habituales, pero que son más bien el resultado de la alteración de la zona cerebral que controla el comportamiento y el pensamiento coherente. Esta enfermedad expresa síntomas que se traducirán con la existencia de una alteración en los pensamientos, el afecto, las percepciones y la conducta de la persona. Ahorita vamos a hablar de estas situaciones que le suceden a personas que cuentan con este trastorno. Bueno, los síntomas se clasifican en dos apartados, síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos se conocen así como las percepciones, ideas y comportamientos patológicos, o sea, enfermizos, que presenta el paciente, pero que no aparecen en la población general. No hay que atribuirlo a que la persona se inventa cosas, porque realmente él cree que está viviendo en esa realidad. En ese momento esta persona no tiene conciencia de la enfermedad y no es recomendable contraponer de forma drástica sus ideas. Por eso esta enfermedad es muy difícil de tratar también, porque necesitamos mucho la cooperación del paciente. Pero regularmente en este tipo de trastornos, en específico, esa persona no reconoce que tiene ese trastorno. Uh-huh. Entonces de entrada pues es difícil el tratamiento, ¿no? Porque no lo acepta, o sea, él cree que en realidad está bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los otros síntomas que pueden presentar y que no están incluidos en estas clasificaciones. Creer que la gente puede saber lo que piensan, que pueden imponerles determinados pensamientos o robarles ideas propias. Estas personas sufren de ideas delirantes, que son aquellas creencias personales que tiene el paciente, quien cree con total convencimiento de la realidad que están sucediendo. Según el tema, podemos tener diferentes ejemplos de ideación delirante. Por ejemplo, creer que lo persiguen, que es una persona escogida por Dios o que todo el mundo lo observa. Otra de las cosas que se presentan aquí son las alucinaciones, que son aquellas percepciones sensoriales
o sea, lo que percibimos a través de los sentidos, que el enfermo tiene sin que exista un estímulo. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, oír voces cuando nadie está hablando, aunque también pueden ser visuales y gustativas. Estas personas también se caracterizan por tener un pensamiento desorganizado. Este consiste en la incapacidad de organizar un pensamiento coherente, de manera que en muchas ocasiones el lenguaje resultará inconexo y carente de sentido. Por último, vienen las alteraciones de la conducta, y por eso también mucha gente puede pensar que este tipo de pacientes son agresivos, ¿no? Pueden aparecer conductas extravagantes y erráticas sin ninguna finalidad clara. Ahora vamos a hablar de los síntomas negativos. Se llaman así porque son conductas habituales de la población en general que en el enfermo se encuentran disminuidas. A veces pueden ser más difíciles de detectar. Dentro de estos síntomas, los más frecuentes son falta de conciencia de la enfermedad, que les digo que eso dificulta mucho el tratamiento, afectividad aplanada, o sea, no expresan sus emociones, retraimiento social, tienen dificultad para relacionarse con otras personas, ideas delirantes, pérdida de interés sobre sus actividades y sobre su cuidado personal, alucinaciones auditivas y apatía. Bueno, ¿cómo podemos diagnosticar que una persona tiene esquizofrenia? En la actualidad, este diagnóstico se realiza a través de la historia clínica del paciente y de la información de los familiares y compañeros. Se diagnostica a través de los criterios clínicos como es el DSM-5 y la CIE-10. Bueno, ¿cómo evoluciona la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad que tiende a ser crónica. ¿Qué significa esto? Que cada vez el paciente está más mal. ¿Es progresiva Irreversible? Irreversible? Sí, así es, no tiene cura. Entonces, una persona que ya está diagnosticada con esquizofrenia, pues es alguien que tendrá que convivir y vivir con su esquizofrenia toda la vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el trastorno se puede O sea, ¿no hay cura? controlar, no. Perdón. No, porque se podría decir que es un daño ya en el sistema nervioso central. ¿Cuál es su fin, Violeta? ¿Un hospital psiquiátrico o la muerte? No. Bueno, No. eso ya es muy drástico, profe. Ajá. En realidad, esta enfermedad se puede tratar. Controlar. Y puede haber personas que pueden estar entre nosotros, caminando, hacer su vida normal. Aún teniendo esquizofrenia. Claro, siempre y cuando lleven la medicación. Son personas que necesitan la medicación controlada. En este caso, pues con un especialista psiquiatra. No salen solo con terapia psicológica. Necesitan los dos tratamientos de manera conjunta, perdón. Sí, pero no nos vayamos a los extremos de decir que las personas esquizofrénicas tienen que estar en un centro de salud mental. Ajá, no, pueden estar en la calle junto con nosotros, siempre y cuando hagan todo lo que se debe hacer para estar lo mejor posible. Bueno, vamos a continuar. Algún estresante ambiental puede detonar la esquizofrenia, como la muerte de algún familiar, la entrada a la universidad, consumo de sustancias, etc. Cuando aparece el primer episodio psicótico, puede ser necesaria la hospitalización del enfermo. Ahí es cuando necesitamos hospitalizarlo, y la instauración del tratamiento que tendrá que seguir. Claro, estas recaídas pueden producirse y suelen ser más leves cuando el tratamiento es el correcto y el paciente lo está tomando, ¿sí? Entonces, podemos hospitalizarlo, pero nada más al principio del episodio, cuando sucede por primera vez, y entonces ya a base del tratamiento, estos síntomas van disminuyendo. ¿Para qué es la hospitalización? Pues sobre todo para el monitoreo adecuado del trastorno. ¿Cómo se debe hacer frente a esta enfermedad? Bueno, el tratamiento de esquizofrenia incluye un conjunto de medidas farmacológicas, por eso les digo que necesitamos el psiquiatra de manera esencial, y psicológicas de recursos sociales que tienen la finalidad de actuar
unos con otros para lograr reducir los síntomas y la adaptación aceptable del paciente en todos los ámbitos de su vida. Bueno, ¿qué recomendaciones debemos de dar? Pues estas personas deben de mantener un ritmo de vida con cierta estabilidad, sobre todo de horarios. Deben de llevar muy bien a qué horas comen, a qué horas hacen sus actividades, el sueño, todo por horarios. Evitar el consumo de sustancias tóxicas o de alguna sustancia, alguna droga, ¿no? Alcohol, etcétera. Tienen que cumplir de manera estricta la medicación. Esto es algo muy, muy importante. O sea, son personas que no deben de dejar de tomar sus medicamentos. Uh-huh. Tener una buena adaptación ante el episodio y responder bien a la medicación. A veces hay medicamentos que pues les caen muy fuertes o se empiezan a sentir mal y entonces pues deben de volver al psiquiatra para que se les cambie. Y pues es muy importante también el seguimiento psicológico. Entre las técnicas que utilizamos en psicología para tratar a estos pacientes, pues está la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento en habilidades sociales, porque les digo que se les dificulta relacionarse con otras personas, y también la expresión de sentimientos, y la psicoeducación de la familia, o sea, cómo hablar con la familia y explicarles cómo deben de tratar a su familiar. Y hay que tener una conciencia aceptable de la enfermedad para facilitar el interés del paciente por mejorar en diferentes aspectos. Ya para terminar, ¿cómo se debe hacer frente a esta enfermedad? Cuando este paciente esquizofrénico presenta el primer episodio de la enfermedad, suele estar conviviendo con la familia. Es posible que los familiares ya hayan ido observando ciertos cambios en su comportamiento, que no saben cómo atribuir o no saben cómo reaccionar. Tiene que existir una buena comunicación entre los familiares y el paciente para poder aportarles la información y la educación necesaria para que entiendan la enfermedad y así puedan compartir las necesidades de él. Ahora, la última pregunta que traigo, que era lo que hablábamos ahorita, perdón, que es, ¿el paciente esquizofrénico es agresivo? Pues no, este tipo de pacientes son personas en general tranquilas, pacíficas, que no se caracterizan por realizar agresiones, aunque algunas personas pues no entendemos bien este tipo de situación. Acuérdense que tienen diferentes maneras de reaccionar, pero eso no los hace una persona agresiva. Estos pacientes tienden más incluso a evadir o a eludir a las personas y las situaciones problemáticas. Entonces, pues con eso terminaríamos el día de hoy. Y pues, perdón, ya la voz al final me traicionó. Un cafecito. Un cafecito. Sí, me lo voy a traer. Bueno, para la siguiente semana vamos a hablar sobre las excepciones en las familias. Órale, ok. Muy bien, ahí lo platicamos. ¿Decepciones? Sí, y en mi teléfono. ¿Teléfono, dirección? 648-46-941-43. La dirección González Ortega 1013, la página de Facebook, psicóloga Violeta Gutiérrez. ¿Cuántos seguidores tiene? Ya tiene como 3 Facebook. No. Facebook 1, Facebook 2. Tengo el personal y luego tengo tengo otro perfil de Facebook y luego aparte tengo la página. Sí, tengo otra. Oye, ¿cuándo o sea, qué número de seguidores se llena un perfil? Bueno, un perfil tengo 5,000. 5,000. Y ya está lleno. Y aparte, o sea, ya está lleno más. Yo no tengo ni 100. Más 3,000 y cacho de seguidores. No. Entonces, pues, agradecer a toda la gente, ¿verdad? Por la confianza. Yo tengo como 50,000. Sabemos, ay, profe, qué bárbaro, se cotiza muy caro. 50 porque ya perdí la cuenta. No,